Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues mira, tenemos algo especial. Rafa Karkenovi, pues nos trae lo siguiente: a Oreo en solitario en una actuación por su cumpleaños en 2022, ¿vale? Vamos a oír y disfrutar dos canciones, Stay Gold y Chiawase No Sing, algo así como, a ver, of Happiness, eh, la firma de la felicidad. Eh, no sé cómo traducirlo esto, pero bueno, ambas canciones son de Gacheric Spin, pero en esta ocasión Reona pues las canta sola con su teclado, em, sin más acompañamiento. Bueno, teniendo en cuenta de que ella ya llevamos tiempo escuchándola cantar estupendamente, lo mismo también se acompaña cantando, ¿no? Pues sí, Estoy dándole vuelta a la traducción. Sign of Happiness, sí. Señal de felicidad o signo de alegría o algo así sería. Perfecto. Bueno, pues empezamos con el primero de los temas, Stay Gold. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá.がない心の奥シンプルには考えられない知識夢に必要なのかい見上げた空は何も見えないね自分の未来他人事にしたら楽になるけどそれじゃつまんない嫌だひらひらと夢が舞い落ちてく今かき集めたらこの手で探す守りたいものがあるから Say goodbye終わらない頭の中時間だけが過ぎ去ってくから Bueno, pues efectivamente esto es ella acompañándose a sí misma. Es increíble cómo canta Oreo, aparte de cómo toca. sí. Además que tocar el piano, ah, además que cruza las manos y como hacía Freddie Sí. en Bohemian Rhapsody y tal, Sí. cantando a la vez, además que está cerrando los ojos. Ujú. Me vuelve a alucinar esa facilidad que tienen los pianistas de tocar mientras tienen los ojos cerrados. Claro, porque ya con tantos años de práctica, ya la memoria muscular se te va en las manos directamente donde el cerebro ya piensa que Claro, quiere claro, tocar, ¿no? es que tela, ¿eh? Sí, lo de la memoria muscular es increíble. Sé que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que sabe escribir a máquina, ¿vale? En mi caso me pasa que yo ya no puedo pararme a pensar dónde tengo las manos. Es decir, mis manos van solas ya. Yo pienso lo que quiero Ya. escribir y mis manos lo escriben. Ya ni me acuerdo de si me dice la letra tal, tengo que pensar dónde está en el teclado del ordenador. Ella creo que le pasa igual. Es decir, ella ya, su mente va, quiero tocar esto, quiero tocar aquello, y ya las manos van solas, ya van en velocidad crucero porque están a un nivel Además, impresionante. eso una jefa que tenía yo, me quedaba embobado también mirándola cuando terminaba el trabajo, subía los albaranes y estaba ya pasando los albaranes que tenían que ir a Barcelona y tal. Y me quedaba flipado porque no despegaba la vista del ordenador
y iba a una velocidad con los dedos Claro. que yo me quedaba ahí mirándola embobado. Y ya cuando se rompía el hechizo y ya me miraba, hola, ¿qué? Digo, si yo tuviera que hacer lo que haces tú, Tardaba. tardaba 2 semanas por lo menos en hacer lo que acabas de hacer tú. Sí, 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 sí. Dice, bueno, es que cada uno en su oficio, Claro, pues es como, dice, yo si tuviera que aparcar un camión, vosotros lo aparcáis ahí en 5 segundos y yo lo mismo me tiro ahí 3 horas. claro, Y si lo aparco, ¿no? claro. Claro, y si Digo, pues también es verdad. lo hiciera yo, no sé cuántas cosas me llevaría por delante antes de aparcarlo. Así que, Me gusta porque eh, es de las veces que más concentrada veo a Oreo. Ella que es toda alegría y fiesta y está súper metida. Un timbre cálido, mucho control a la hora de cantar. Las transiciones son suaves. em, Registros así medios, tiene, agudos. tiene buen agudo, ¿eh? Tiene muy buen agudo y lo mantiene. Es impresionante, ¿eh? Mucha sensibilidad. em, bueno, yo creo, yo no entiendo de japonés, pero a mí me transmite una articulación de voz muy clara, ¿vale? Todo lo que canta ella lo entiendo, es decir, me llega el sonido claro de otra cosa es que no dominamos el japonés, pero cada palabra suena perfecta, Sí. ¿vale? Entonces eso se agradece también. Aún así, tienen aquí puestos los subtítulos para que la gente pueda ir siguiendo lo que es la letra, ¿no? Una letra que el tema central va sobre la autenticidad y el crecimiento interior, ¿vale? Ujú. Pues nada, habla sobre temas que hemos tratado muchas veces, ¿no? Sobre, bueno, esas luces y oscuridades que tenemos en la vida, la fuerza personal que hay que imprimir, ¿no? Ese camino, ese viaje, ¿no? Que todos tenemos y que vamos creciendo y que, bueno, muchas veces lo hemos comentado tú y yo, que nos gustaría tener la experiencia de ahora, ¿vale? Pero con los años de entonces. Efectivamente. Pero al final le ocurre a todo el mundo y es un viaje que todo el mundo tiene que hacer. Al final aprendes por experiencia en carne propia, ¿no? Y bueno, cuando toca sufrir, pues hay que aprender de ello. Yo, eso que acabas de decir, viene plasmado en un libro de un amigo nuestro, Ujú. el gran Román Pinazo, que se llama La otra vida de Motherfucker Baby. Y los que estéis aquí en España, no sé si para fuera de España se podrá comprar, pero creo que en Amazon estaba. En... Sí, Román Pinazo, yo he narrado algún texto de él cuando era el podcast este paralelo de Luis Martínez. Sí. Sí, Y la verdad que el libro trata de eso. Un hombre que no sé si se muere con 40 años y llega a un acuerdo con Dios, porque claro, está todo cabreado porque es muy joven y tenía toda la vida por delante, y dice, venga, pues te vuelves a nacer con la inteligencia de ese momento de 40 años. vale. Y claro, La que se lía. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejarlo para no sí, sí, hacer que no voy spoiler. a hacer más spoiler, pero Muy bien, no bueno, me pues importaría ser el protagonista de ese libro, ¿eh? ya ves, ya ves. Pues venga, continuamos con Oreo. Lo dicho, es una interpretación muy profunda. Y bueno, la canción eso sugiere que no hay que tener miedo, ¿no? A hacer ese viaje, a cambiar. Y claro, pero bueno, aún así, tenemos que hacer todo lo posible por mantener esa esencia, ¿no? Que nos hace ser nosotros. Venga, continuamos. 焦りと不安を捨てられずに閉まらない日々の繰り返しなんだ悔しいなんて言えるわけないけど滲んでボケて涙止まんない嫌だペラ
と夢が舞い落ちていく今かき集めたらこの手で探す守りたいものがあるからSay goodbyeかもしれいつか叶うその日まで Say goodbye Me gusta el detalle. Esta partitura ya la he hecho, fuera. Em, ¿Qué cosas me gustan? Cómo juega con la intensidad. A veces más piano, a veces más fuerte. em, Le aplica según la emoción, ¿no? Que ya está cantando, la sensibilidad que tiene ya al cantar y después la capacidad que tiene para imprimir potencia y bueno, esos sentimientos, ¿no? Como a veces como rabia o a veces dolor o a veces todo tipo de emociones y te lo sabe transmitir, ¿no? Con lo que está cantando y con la letra que hemos dicho. Y el título de la canción de Stay Gold, y claro, es que literalmente es eh, que estés oro, pero no significa eso, significa que mantengas como la pureza del oro, es decir, mantener la inocencia, ¿vale? Significa eso, que mantengas la inocencia de siempre, ¿no? Eh, Como nosotros decimos muchas veces, el niño que llevas dentro, es decir, la buena persona que tú crees que eres, ¿vale? Que eso, que lo que te pase en la vida no te cambie. Porque, en fin, ¿no? Es decir, hay que reponerse pero seguir siendo fiel a ti mismo. Que no te desvíes del camino. Efectivamente. Vamos, en una palabra. Sí, sí, sí. Pues a mí ha llegado un momento que te pone hasta los pelos de punta cuando subía ahí Sí. las emociones y tocaba más fuerte. Mm. La pena es que no entendemos lo que está cantando, pero vamos. Claro, pero bueno, Pero solo sin entenderlo, te crea esos sentimientos, claro, claro, claro. pues Em, imagino que el público que está allí estará alucinando. sí, sí, sí. Es que el resumen es eso, lo que había dicho yo anteriormente. Claro, no nos vamos a poner aquí a leer la letra entera, pero básicamente es eso. Además, es una propuesta muy íntima, teclado y voz, con lo cual conecta todavía más y el público está que no dice ni mu. Está, Vamos, se de escucha el aletear de una mosca por ahí. hecho, se ha escuchado la hoja caer, ¿no? De la partitura, así que respeto máximo. Bueno, pues ahora vamos a enlazar con la siguiente canción que sería Shiawase no Sing. Es decir, eso, Sign of Happiness. Venga, seguimos. 笑顔を作れるからまだ大丈夫なんだ気持ち隠してやり過ごす日々に少しため息がこぼれてゆく理想夢
んでも嫌だと逃げたくなった。人はみんな幸せになりたいともがくくせに下向きで幸せの合図気づけない。涙こぼれ溢れ誰のせい。いつだって言い訳ばかり並べてまた見ないふりしたんだ。愛も夢も全部そばにあるよ。逃げるのは自分なんだ。Preciosa melodía también. Bueno, en este caso, esta canción, claro, la letra tampoco la tenemos así, pero sí de qué trata. Aquí se trata de buscar la felicidad en lo cotidiano, en las cosas del día a día, ¿no? El dar valor a las pequeñas cosas, ¿no? A los pequeños momentos. Em, También otra vez incide en lo de la superación emocional tras el dolor. La palabra ahora que está en boca de todos, ¿no? De la resiliencia. Sí, sí, además que Sí, sí, ahora todos cantan a... todo el mundo tiene esta palabra, en fin. Sí, Sí, sí. Bueno, y bueno, en mi tierra, supongo que también en la tuya, la resiliencia en boca de nuestras abuelas era de todo se sale. total, Así que nada, siempre, total. así que nada, siempre de alguna manera se buscará la Cuando forma. una puerta se cierra, se abre una ventana. ¿Eh? Sí, sí, sí. Nada. Así que nada, esta canción es como un rayo de esperanza para toda esa gente bueno, que en este momento está un poco perdido. Eh, Así que nada, muy bien, porque mira, sí tengo algunas frases sueltas. Dice, cuando desperté esta mañana, la luz era cálida y por alguna razón me sentí un poco más fuerte. O en el estribillo dice, este sentimiento pequeño será una señal de felicidad, aunque no lo vea con claridad, sé que está cerca. ¿Vale? Pues esas cosillas, pues son matices, ¿no? Y ella toca con tanta sensibilidad y tiene, Oreo, unos registros medios que me enamoran, de verdad. Es decir, tiene una voz mm, Hipnótica. que te llega, Sí, sí, te sí, sí, sí. atraviesa. Muy bien. Venga, continuamos. 必要とされたいだけ孤独を感じる夜何のために繰り返す毎日なの切なさが胸を締めたこの理由わからない自信なんて最初から何もないこんな僕を愛してくれたねあなただけは人はみんな優しくなりたいのに苛立つ気持ちが出ちゃうから幸せの合図気づけない心気持ち溢れ誰のせいうまく言えなくなったありがとうほら伝えなくちゃね大切なものほどすぐ近くにあるはずさ顔を上げて
とでも幸せ見つけてゆこうできるよ僕らは旅の途中鳴り響く幸せの合図の音自分次第でわかるから輝く未来を作ってゆこう晴れて乾く涙誰のせい人はみんな支え合って生きてる手を離さないから僕にはあなたがいるあなたには僕がいるよ幸せの愛Madre Simplemente mía, maravilloso. al público le pasa como a nosotros. Te quedas ahí, estás tan metido en la canción que cuando ha acabado te quedas aquí mirando como diciendo, ¿ya? Totalmente, totalmente. Con lo expresiva que es siempre Oreo, ¿no? En cuanto al lenguaje corporal, ha habido un momento en que no se ha podido resistir, ha soltado el teclado y se ha llevado las manos para acompañar con gestos lo que estaba cantando. Más frases, ¿no? Por ejemplo, en el puente dice, aunque el cielo esté nublado hoy, si recuerdas ese instante en que reíste sin miedo, ese es el signo que te salvará. Así que nada, bueno, mm, me gustan, ¿no? Las canciones positivas, ¿no? De que, bueno, además, no es que esté buscando solucionar en la vida a nadie, es decir, no son respuestas absolutas ni nada de eso, simplemente es un poquito em, hacer sentir lo que siente, ¿no? Muchas veces cuando alguien te cuenta su experiencia de vida, pues tú puedes empatizar con ella y sacar cosas en claro, ¿no? Sin que te estén dando una lección o, o un consejo, es decir, simplemente te cuenta, esta es mi vivencia o lo que yo creo y si te sirve, pues estupendo, ¿no? Em, Así que nada, ¿qué tal, David? Yo estaba pensando, la estaba escuchando cantar y digo, mira que me gusta Angie, pero casi que Oreo me gusta más que Angie cantando, ¿eh? Bueno, es que depende también de los momentos, ¿no? Porque em, Sí, que Angie también cuando se pone así en plan melancólica, también intimista, la hemos visto en algún vídeo y también es muy expresiva, ujú. pero no sé, es que es como has dicho tú antes, el tono de voz que tiene Oreo Sí, porque llega hondo, ¿no? claro, porque a la vez transmite ternura, transmite vulnerabilidad, transmite empatía. Es como. Esta canción es como un abrazo emocional, ¿no? Lo de Angie, también ten en cuenta de que ya es muy, muy joven. Muy, Sí, muy sí, joven. ¿no? Sí. Entonces, eh, la experiencia musical de Oreo es muy grande, ya muchos años en esto, domina perfectamente tanto el teclado como la técnica vocal. Yo creo que sobre todo pegaría un salto
cuando aquella época en la que había un vacío en cuanto a voz principal en Gacharik y que lo Sí, se tuvieron que alternaban ahí Hanna y ella que y... Hannah también canta fenomenalmente, Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, fíjate, porque las combinaciones, ¿no? Porque Hannah, por un lado, puede cantar las canciones de Gacharik y meter ese gutural de vez en cuando. Después está Oreo, que puede cantar las canciones animadas de Gacharik y puede hacer cosas tan intimistas como esta. Y después está Angie, que también tiene ese lado intimista y puede, las canciones que son de explosión absoluta de energía, pues Angie está súper cómoda. Las canta y encima hace deporte. Sí, sí, efectivamente, es todo en Que uno. el otro día cuando estuvimos viendo a Hagan en el Now No Down, Sí, estábamos diciendo, es que le falta técnica de respiración. sí, Y nos dije, no me acuerdo quién fue, no sé si fue Cotero. Dice, claro, es que estar ahí bailando y cantando y a la vez, pues, hombre, te cansa, digo, sí, los nervios de estar ahí en ese, que sea tu primer concierto. sí, sí, sí. Eso es una gran verdad que acabas de decir, David, porque el que se ha subido a un escenario lo sabe, cuando te entra el miedo, de pronto Te eh, ahogas. te ahogas, sí, te falta el aire, te tiembla la voz, te sientes inseguro y todo eso afecta muchísimo. Sí, el miedo escénico, por lo visto, es complicado. Yo creo que tengo miedo escénico. Y eso de salir ahí Sí, sí, sí. a un escenario que te estén ahí X personas. Claro, pero es en la música y es en todo, ¿no? Sí, sí, no, no, en En todo, en el todo. deporte me Yo, acuerdo. yo en el instituto, en el colegio, cuando me hacían salir a la pizarra y estar delante de la clase, me ponía malísimo. Claro. Yo digo que en el deporte me acuerdo, por ejemplo, Messi vomitaba en el campo de los nervios, Sí, de los sí. nervios. Después era un máquina, pero esos nervios los llevaba, ¿no? Así que yo, no, la verdad es que no le doy importancia a que Nagy se quedara sin aire en un momento dado. Es que es normal. Claro, es que Le hace al final falta, es normal. le hace falta mm, dar muchos conciertos para normalizar eso. Pero es una cantante excepcional. Y bueno, en cuanto a Oreo, bueno, pues es un disfrute absoluto este par de canciones que nos han brindado. Así que bueno, me parece una delicatessen y esto gracias a Rafa Karkenovic que nos ha dado estas dos joyas. Así que amigos, muchísimas gracias por disfrutar con nosotros. Ya sabéis, agradece un like, suscribiros si no lo habéis hecho, clique la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo material extra, que por cierto, si cuando esté publicado este vídeo, si no está ya, estará a punto. eh, Seguimos con el concierto de 2025 del Now No Yeon, eh, pero con todas las chicas cantando, ¿vale? Está Alice, está Nagi, está Teiko, Está está Mayu y está Ayu Angie. y está Angie. Así que imaginaos, ¿no? Cantando canciones de Princess, todo un disfrute. La verdad es que, bueno, y por ahí está también acompañando, aparte de la guitarrista de Shouya, están Está la, Tomozo, está la batería de Princess la banda Princess. de Princess, está, Sí. en fin, es un disfrute total. Bueno, y después está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que eliges, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, ¿vale? Por cierto, la que vamos a subir a miembros es una triple reacción. Son tres canciones, ¿vale? Bueno, pues más cositas. Si salto una publicidad, por favor, si la podéis ver nos ayuda mucho. Los enlaces para hacerte miembro y Patreon están abajo en la información de la reacción. Y nada, amigos, por aquí te van a recomendar reacciones. En el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Y muchas gracias por el apoyo, ¿vale? Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.